Ya. Hola, ahí ya entró la gente, ¿verdad? Sí. Puedes conectarte en tu compu a ver qué está sucediendo. Así como un atendí. Doy la bienvenida desde tu computadora. Ya estás, ya te voy a. Se oye como eco, Se oyó eco. Andrea, ¿puedes enviarme la liga de conexión, porfa? Hay personas que me están pidiendo la liga directa, por favor. yo te la mando, Mónica. Gracias. ¿Ahí me escuchan todos? Se escucha un poco de eco, pero sí. Ya, ahora sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, gracias. Hola a todos, buenos días. Discúlpenos el caos. Mi computadora se apagó y yo soy la host, entonces no los puedo dejar entrar. Sigo sin compu. Pero muchísimas gracias por la paciencia y por conectarse. Siguen entrando personas al lobby y ahorita iremos aceptándolas, pero bueno, vamos a dar inicio porque hay muchos temas que tocar. Muchísimas gracias a Mónica y a Norma por aceptar dar esta presentación y compartirnos su experiencia y sus conocimientos. Las iba a presentar, tienen un gran
currículum, pero está en mi computadora, entonces no lo puedo leer. Mónica, te molesto si nos puedes hacer el honor de presentar a Norma y bueno, y presentarte tú también, por favor. En esta sesión, sí es importante, les voy a comentar, vamos a hacer nos van a presentar el framework de la regulación de la reforma energética. Es muy amplio, entonces lo que les pedimos desde la Cámara fue explíquenos todo lo que hay hasta ahorita. Sabemos que las cosas están cambiando y vamos a ir durante el año teniendo otras sesiones para poder profundizar en cada uno de los temas y profundizar de forma también más técnica, no solamente desde la parte legal. Ahorita con Norma, que es nuestra experta legal, vamos a ver toda la parte normativa. Mónica nos va a estar apoyando desde la parte más técnica y ya en otras sesiones vamos a ir viendo profundizando. Es muy importante que escriban sus preguntas, por favor, y al final de todas formas vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, pero nos van a ir ayudando también a ver en dónde están sus intereses para las próximas sesiones, hacia dónde las llevamos. Bueno, sin más, no les quito más tiempo. Muchísimas gracias, Mónica y Norma. Les paso el micrófono. Vale, gracias, Andrea. Sin problema, podemos atender esto sin problema. Es un honor hoy tener a Norma, mi querida amiga, súper experta abogada, súper experta en todo este sector energético. Tiene más de, Norma, estoy leyendo y estoy abrumada, tienes más de 25 años de experiencia. Estás especializada, por supuesto, en temas de energía, regulación, ESG, cambio climático, medio ambiente, tanto en el sector privado como asesorando clientes nacionales y extranjeros en temas ambientales, inmobiliarios, energéticos, y has desempeñado diferentes cargos en el ámbito legislativo, regulatorio y de administración pública. También a nivel internacional estuviste trabajando para la Oficina Española de Cambio Climático y para el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente. En México trabajaste como asesora para el Senado de la República, para la Cámara, para la Comisión para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y para la extinta ya Comisión Reguladora de Energía, donde fuiste parte del grupo asesor que desarrolló la reforma energética del 2014. Fuiste ahí responsable de la regulación e implementación del mecanismo de los certificados CEL, y también te desempeñaste como punto focal de cambio climático en dicha comisión. Eres súper destacada en tu labor en materia eléctrica. Fuiste responsable en la parte de regulación de una de las principales compañías del sector, que no sé si se pueda mencionar, pero bueno, una muy, muy importante compañía. Y ahorita estás como consultora independiente, brindándonos asesoría legal, tanto a todos los que podemos estar aquí presentes. Con Energy trabajamos muy de cerca para diferentes clientes. Y bueno, pues me presento yo misma. No, bueno, soy especialista en sostenibilidad. Ya mis años de experiencia ya van casi por 30, entonces calculen la edad. La última especialidad, tengo mi posgrado en el MIT, pero bueno, también tengo estudios de ingeniería mecánica eléctrica, de ingeniería eléctrica, de mercadotecnia. Me he desempeñado siempre en el sector privado, en empresas como Alstom, Areva, Schneider Electric, T-Connectivity, Circutor. Mm, ¿Qué más? Ahorita estoy directora de la empresa Energy, que es una empresa
que tiene su origen con un poco de capital sueco. Somos miembros de la Cámara Nórdica, de la Cámara Española. Representamos varias marcas y bueno, me gusta opinar sobre el sector, me gusta participar y reunir esfuerzos, ¿no? Para que haya una sostenibilidad también en la parte profesional, ¿no? Entonces, bueno, creo que es eso, es un poco complejo presentarse uno mismo, pero bueno. Norma, me gustaría que tú dieras inicio, tú nos vas a compartir la Sí, presentación muchas y ya gracias para por que la tú presentación. mande. Sí, claro. Vale, sí, para que tú empieces, entonces ya, tú das ahí la introducción en lo que nos Sí, compartes la sí, presentación. Y pues sí, la idea hoy es muy abundante el tema, pero pues vamos a tratar de cubrir más o menos que nos vayamos con una visión global y ya luego haremos otros eventos como bien mencionó Andrea. sí, solo que no me está dejando dejar compartir, perdón, un segundo. Gracias por la presentación, gracias por la oportunidad a la cámara, a Mónica por también invitarme y considerarme. Es un honor para mí estar aquí y gracias a todos los que se tomaron un tiempo para poder asistir a este webinar. Pero no sé si la cámara nos puede ayudar a compartir, no, no me está dejando compartir la presentación aquí. Algo sucedió. ¿Tú puedes compartirla, Mónica? No, no puedo. No me está Vamos a dejando. ver. Me marque que Para que estás todos. compartiendo. No, no dejan, ¿pueden ver mi pantalla de la presentación? Les No, propuesta, pero no me deja, o sea, me tiene como bloqueado. Cuando le pongo compartir, no me está permitiendo. no, antes me marcaba que estabas ahí compartiendo. Pero si pongo, a ver, es que pongo pestaña de No. Chrome y no me deja poner la presentación. Mm. Ah, ahora sí tuvimos ley de Murphy, todo. No, Y no habíamos pasa hecho una nada, prueba, perdonen los asistentes, porque sí, vamos a solucionarlo. Si no nos toca, creo que ya puedo, acá ya la pena. ven. Ah, Ya, sí. listo. Pues muchas gracias por acompañarnos. Fantástico. Vamos a tratar de abordar de manera muy general algunos temas que nos parecen relevantes de la regulación. Dado el tiempo, pues no quiero que piensen que este webinar les va a dar todas las soluciones como nos gustaría, todos los problemas que puedan existir, pero una visión general de lo que implica la reforma energética en el tema eléctrico y la regulación, ¿no? Y lo que queremos que queden es con una idea de es un riesgo o una ventaja competitiva que no estás aprovechando para la empresa. Eso es lo que queremos que ustedes se queden en la mente después de este webinar. Va a haber al final una sesión de preguntas y respuestas para que se van a escribir y nos va a hacer favor, por favor, Andrea de aquí de la Cámara Nórdica de comentarnos las preguntas para que podamos contestarlas. En caso de que sean más por el tiempo, pues nos daremos a la tarea de contestarlas vía correo electrónico si nos permite la cámara, con mucho gusto. Primero que nada, bueno, pues aquí hicimos una pequeña lámina del marco regulatorio, una línea de tiempo, cómo fue desde el antecedente, ¿no? Pues se creó la CFE, como todos saben, y los que no les comentamos, en 1937, luego vino muy general, ¿no? La expropiación petrolera en 1938 con la creación de Pemex, la nacionalización de la industria eléctrica, que es un hito muy relevante en nuestra industria en 1960. Y en 1975 aparece la primera ley del sector en materia eléctrica, que es la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, que, bueno, ahí todavía no permitía, en su momento al final tuvo modificaciones y permitió la participación eléctrica en los años 2000, pero era a través de la figura que fue muy cuestionada, como todos saben, del autoabasto, que era la generación eléctrica para satisfacer las necesidades de autoconsumo de las empresas, pero hubo mucha malinterpretación de la figura. Y entonces viene la reforma energética en 2013, 2014, en donde lo que busca es abrir al mercado las actividades de generación y comercialización de energía eléctrica. Y aparece la ley de industria eléctrica y la ley de hidrocarburos. En esta presentación, como dijimos, vamos a centrar en la parte eléctrica y entiendo que la Cámara hará otros webinars en relación con la materia de hidrocarburos. Tenemos luego la reforma constitucional que presentó cuando estaba el anterior presidente Andrés Manuel López Obrador,
en 2024, que se aprobó ya en la administración de Claudia Sheinbaum, que es la reforma constitucional en materia de áreas y empresas estratégicas, que lo que buscaba era reformar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos con el objeto de que las empresas públicas, las empresas CFE y Pemex retomen su carácter de empresa pública estatal, cambiando la figura de empresa productiva del Estado, que era una modificación que se hizo con la reforma de 2014, en donde lo que se buscaba era buscar una rentabilidad y una productividad a que tuvieran las empresas. Se les puso este carácter de empresa productiva, compitiendo en igualdad de condiciones con los particulares. Lo que busca esta reforma constitucional es volver a darles este estatus de prevalencia en el sector tanto de hidrocarburos para Pemex como CFE en el sector eléctrico, y busca que tenga prevalencia y vuelvan a ser las empresas estatales, de las empresas públicas. No quiere decir que toda la actividad de la industria eléctrica se vuelva un servicio público, solamente transmisión y distribución se mantienen como el carácter público del Estado. La parte de generación y comercialización van a permitirse la actividad privada siempre y cuando esta actividad privada, es muy importante decirlo, no sobrepasen el 54% que corresponde al Estado. Es decir, aquí es muy importante que entendamos que este nuevo modelo no está prohibiendo la participación privada. Vamos a ver más adelante los esquemas que prevé para que los particulares puedan participar, ya sea de manera independiente o coadyuvando a que cumpla con sus objetivos la Comisión Federal de Electricidad. Pero es muy importante entender que si CFE crece, vamos a crecer todos. O sea, esto lo tenemos que tener muy claro en este nuevo modelo, porque de esto va a depender el crecimiento también del sector. Entonces, aquí es la importancia que cobra la empresa pública, este carácter público que se le vuelve a dar a CFE como empresa estatal, que siempre fue pública, pero tenía esta parte de rentabilidad que era muy cuestionable desde un punto de vista jurídico, y no fue tan entendido de una manera en su totalidad. Entonces se vuelve a la característica de empresa estatal, en donde tiene las reglas de juego, o sea, tiene un papel preponderante. Y entonces, con esta base, tomando en cuenta este statement, yo quiero que entendamos para ver cómo viene entonces la legislación secundaria en términos generales, cómo se implementa esta reforma, y luego vemos que en 2025 se dan las llamadas leyes secundarias, que son las leyes que implementan esta reforma constitucional, que fue a los artículos 25, 26 y 27, y tenemos a la ley del sector eléctrico, la ley del sector hidrocarburos, la ley de la empresa pública del Estado CFE, en donde pues ya se vuelve se quita esta separación de empresas al interior, la ley de empresa pública Pemex, la ley de planeación y transición energética. Vamos a hablar un poco porque es muy importante cómo esta ley busca interactuar con el sector ambiental y el sector social de una manera ya estrictamente formal, a través de una ley en donde habla de la necesaria coordinación de la materia energética con la materia ambiental y la materia social, que me parece un gran acierto. Luego la ley de biocombustibles, la ley de geotermia, la ley de la Comisión Nacional de Energía. Y luego tenemos los reglamentos que se expidieron en el mes de octubre de 2025, y algunas disposiciones administrativas de carácter general que hablaremos de manera muy general. Vemos cómo hay un marco programático también que implementa esta reforma, que es el Plan Nacional de Desarrollo, que más adelante vamos a hablar, y aquí solamente para tener como gráfico esto, que vean cómo va a abordar la presentación. La parte del PROCENER, que es el programa del sector energético. Luego tenemos los dos programas, el PLADESE y el PLADESHI, uno para la parte eléctrica y otro para la parte de hidrocarburos. Y más adelante aquí Mónica nos va a hablar también de este marco programático. ¿Cuáles son las características de este nuevo marco energético, nuevo modelo? ¿No? Pues como les decía, busca fortalecer las empresas públicas, ¿no? Les busca regresar esta naturaleza de carácter estratégico que tienen tanto en el sector eléctrico como hidrocarburos. Entonces es importante entender que en cuanto coadyuvemos con CFE o presentemos proyectos de manera individual que busquen fortalecer también su crecimiento, vamos a crecer como sector privado. Esto es algo que yo he oído opiniones encontradas, a algunos les gusta, a algunos no, pero es lo que tenemos. Entonces, entendamos, mi mensaje es, tenemos que entender el marco regulatorio y legal y regulatorio para poder de ahí partir y trabajar en conjunto, porque esto a todos nos va a convenir si crece el sector. Entonces, tanto al sector público como privado.
Entonces, ¿qué habla de inversión privada? Se crean nuevos mecanismos para que se participe, siempre y cuando la inversión privada no sobrepase, como ya les comenté, este 54% en términos de energía entregada a la red, que no puede ser mayor al 54%. Tenemos que mantenernos en un 46% la parte privada y CFE en un 54%. Pero CFE entendemos que está muy consciente de la necesidad que tiene de que coadyuven los participantes. En ese sentido se crean esquemas mixtos de participación que más adelante hablaremos. Esto es muy importante considerarlo porque yo he escuchado malinterpretaciones de esta regulación en diferentes foros o diferentes actores que dicen, no, es que no quieren que participe el sector privado. Eso es un error conceptual. Entonces entendamos que sí necesitamos la participación de todos. Y hay un concepto que se fortalece con esta reforma que es la soberanía y justicia energética, ¿no? El nuevo marco busca reafirmar que somos un país soberano en materia energética y que es un derecho constitucional el acceso a la energía como un derecho, no es un privilegio. Entonces, esto creo que es muy importante porque hay dos conceptos que más adelante vamos a abordar en esta presentación, que es el de justicia energética, que trata de resolver un problema que es fundamental desde mi perspectiva y coincido totalmente con la reforma, que es el de pobreza energética. Una vez que se reconoce el problema, pues se dan acciones para poderlo resolver. Y creo que, no obstante, sabemos que, de acuerdo a cifras oficiales, casi el 98% de la población está electrificada y tiene acceso a la electricidad, pero hay un 2% de la población que todavía no. Y muchos están conectados, pero no en las condiciones que debieran. Entonces, creo que estos conceptos son fundamentales para avanzar en el desarrollo nacional. Aquí le voy a dar la palabra a Mónica para que nos explique un poco cómo también se vincula esta parte energética con la parte de medio ambiente, con la contribución nacional determinada y las metas que tenemos en materia de cambio climático. Por favor, Mónica. Gracias, Norma. Bueno, es importante entender que el año pasado se presentó el Plan Nacional de Desarrollo. Estoy segura que todos escuchamos en diferentes medios, inclusive algunos de nosotros, pues, o de ustedes, revisamos este Plan Nacional de Desarrollo que abarca muy ampliamente diferentes temas. Este Plan Nacional de Desarrollo sale en abril del 2025. ¿Y por qué lo menciono? Porque México participa en la COP30, que ya es en noviembre también del año pasado, ya con este Plan Nacional de Desarrollo en la mano. Es decir, no llegamos a esta COP30 a improvisar o a ver qué nos van a imponer o a ver qué están haciendo los demás países y salir de ahí con algún número o con algún compromiso. No. En México, por parte de la presidencia, ya llegamos a la COP30 con un plan muy amplio, muy agresivo en el buen sentido, y ahí en la COP30 se definen estas contribuciones determinadas a nivel nacional. Voy a llamarlas NDC porque ya en el argot de la parte de sostenibilidad las denominamos así, y básicamente, que hay que entender, estas NDC no es un término mexicano, no es algo que se inventó el gobierno, no es algo, digamos, que es tan nuevo, es algo que ya existe, es algo global, que se creó en el Acuerdo de París, y donde cada país define cuánto va a reducir sus emisiones de gases GEI, de gases de efecto invernadero, en cuánto tiempo las va a disminuir, a reducir, y con qué instrumentos, de qué manera lo va a reducir. Estos son compromisos climáticos ante la ONU, son compromisos climáticos que traen implicaciones de obligaciones internacionales muy importantes. Aquí tenemos que tener en cuenta que estas contribuciones, estos NDC son evaluados internacionalmente, es decir, no es que nosotros digamos, esto funciona o no funciona, no, nos evalúan internacionalmente. Hay varios tipos de estas metas de NDC, esto también es importante saberlo, hay relativos y hay absolutos. Las relativas son de yo me porté bien porque yo misma ayer no me porté tan bien como hoy, o sea, es una evaluación interna. Pero aquí México con su Plan Nacional de Desarrollo se presenta ante la COP ya con metas absolutas que nos ponen ya no tan rezagados frente a todos los objetivos de todos los demás países. Es decir, cuando hablamos de metas absolutas, estamos hablando de un límite específico
de emisiones totales, es decir, un tope de emisiones. Para que tengan un dato, en México emitimos 760 millones de toneladas de gases al año. Discúlpenme, hay una variación ahí, 750, 760, esto es muchísimo. Somos aproximadamente el 1.5% a nivel mundial y se necesitaba tomar una medida. El gobierno lanza el Plan Nacional de Desarrollo tomando esto como vanguardia y lo presenta de una forma creíble. Nos va a hacer, esto significa que también van a ser, el gobierno tiene que ser mucho más exigente en todos los planes que vienen aquí en México. Y por eso ahí empiezo a mencionar normas, si me permites la palabra vinculante, ¿no? Viene una obligación de parte ya del país que digamos, autoriza o valida esta parte vinculante de un plan nacional de desarrollo. ¿Cómo quedamos en México frente a esta COP? Si podemos pasar al siguiente slide, por favor, Norma. Ya está. Aquí, Sí. vale, es súper, eso, perfecto. Entonces, aquí tenemos metas más claras, tenemos una mayor trazabilidad, tenemos algo muy importante para ustedes como industriales. Esto nos va a dar muchísima credibilidad internacional, es decir, nos va a mantenernos sólidos frente a todas estas incertidumbres que se están presentando. Por eso es tan relevante esta parte, ¿no? Comparados con otros países, en la Unión Europea, varios países, ustedes como miembros de la Cámara Nórdica, han liderado muchos de estos indicadores. Entonces, allá en Europa son muy estrictos, con sus metas ya son absolutas. En Estados Unidos también tienen metas absolutas y ya están muy enfocados en la parte de electrificación. En Latinoamérica estábamos muy rezagados y con esto esperamos avanzar. Quienes llevan el liderazgo en América Latina, Colombia y Chile. Están ahí liderando. Brasil se suma con algunas metas, igual que México. Y bueno, aquí es importante no rezagarnos porque necesitamos esa credibilidad y esa confiabilidad extranjera. ¿Qué implicaciones tiene el NDC ya específicamente para México? Pues ya estamos hablando ya de darle mayor peso a la electricidad limpia, a la eficiencia energética, a la red de transmisión, a la red de distribución que se requieren para el funcionamiento del sistema eléctrico nacional. Empezamos a hablar ya de almacenamiento y por eso a partir del Plan Nacional de Desarrollo, se empiezan a ajustar todos estos programas sectoriales que ya vamos a ver los que están enfocados en la parte eléctrica. Y quiero enfatizar por qué es importante esto, porque aquí introducimos el término de vinculante, que Norma nos lo va a explicar más desde el aspecto jurídico, pero básicamente hay un plan rector que lanza el gobierno y condiciona, define, prioriza y nos guía en todos los planes, inclusive ya aterrizándolos hasta los planes industriales. Entonces, ya deja de ser este Plan Nacional de Desarrollo como orientativo y ya empieza a ser determinante, ¿no? Esto significa que ya, me gusta mucho decir, me da también muchísimo gusto personalmente que ya esta estrategia climática y social entra dentro del diseño y dentro de todo este combo de estrategias y planes del sistema eléctrico, ¿no? Seguimos, Norma, porfa. Sí, bueno, aquí continuamos con la parte jurídica, como bien dijo Mónica. Bueno, ya entramos un poco a detalle de la reforma constitucional, y nada más pues lo dejamos en la presentación para que lo tengan. Le vamos a pedir a la Cámara que lo comparta a quien lo guste, con mucho gusto, para que tenga la información. Y bueno, aquí hay un tema que me gustaría comentar muy importante, que es la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico, perdón, que son las líneas de acción que nos va a decir hacia dónde se dirige esta política, ¿no? Vinculante. Ahora vamos a hablar de la importancia que tiene el término vinculante, es decir, ya hay una planeación mucho más ordenada por parte del Estado, en donde vamos a participar como privados, los que no estén interesados,
pero a través de una dirección más específica en donde hace falta la energía. Ya no vamos a poner como antes en cualquier lugar podía haber mucha especulación, que también fue una parte de que fue cuestionada y por eso surge esta reforma, que donde los proyectos nosotros decidíamos de manera unilateral dónde ponerlos sin que haya un orden. Entonces, esta vinculación que dice Mónica, la planeación vinculante, obliga a todos los actores a seguir algunas directrices que vamos a ir viendo. Bueno, vamos a hablar de la estrategia. Dejo aquí la parte teórica que ya la comenté, de las fechas de la entrada en vigor de la regulación. Y tenemos que estos son los 6 ejes que habla de la Estrategia Nacional para el Sector Eléctrico. Habla de una planeación para un desarrollo equitativo, inclusivo e integral. ¿Cómo se va a lograr a través de esto? Es muy importante aquí que cada uno de estos elementos los entendamos, ¿no? Habla primero de algo que me parece fundamental, que es la transición energética a energías renovables. O sea, ya es un componente de todo el sector energético que haya una transición energética. Por primera vez se habla también de la participación del sector hidrocarburos como un coadyuvante para lograr esta transición energética, que esto me parece fundamental. Ordenadamente ir avanzando hacia energías más limpias, hacia las energías renovables. Claro, entendiendo que es una transición y todavía el gas natural sigue jugando un rol fundamental, porque también me han cuestionado, y solo hay renovables, entonces ya no hablamos de participación del sector hidrocarburos, ya no se habla de la parte de gas natural. Claro que no, claro que sí va a seguir participando, pero ordenadamente hacia alcanzar nuestras metas, como bien hablaba Mónica, en materia de reducción de emisiones y de energías limpias. Ya hay una vinculación desde un instrumento que es el Plan Nacional de Desarrollo y todas estas estrategias para, como les decía, la Ley de Planeación y Transición Energética me parece un acierto que ya habla de esta vinculación, por ejemplo, de la Ley General de Cambio Climático con la Ley del Sector Eléctrico, con la Ley del Sector Hidrocarburo y con todos estos ordenamientos que siempre han trabajado de manera paralela, pero no veíamos en una ley esta vinculación obligatoria. Me parece fundamental, ¿no? Entonces vemos una transición energética, energías renovables con metas muy ambiciosas porque, como sabemos, no alcanzamos la meta de generación limpia que teníamos para 2024 de 35%. Entonces, como Mónica nos comentó, estas metas deben irse alcanzando a través de pasos ordenados y esto nos va a dar la planeación vinculante. Luego, esta estrategia nos habla de una mayor autosuficiencia energética. Es decir, se busca que nuestro país sea eficiente y sea a través de una política de soberanía, pues mayor autosuficiencia haya para poder satisfacer las necesidades de toda la población. Se habla de una eficiencia, que hay un componente que también me parece muy importante, que se ve desde la Ley de Planeación y Transición Energética, que poca gente lo está comentando y creo que es un desacierto no poner un foco en esto, que nos ayuda también para cumplir con nuestras metas de reducción de gases de efecto invernadero, que es la eficiencia energética. La eficiencia energética se está viendo como un factor fundamental para llegar a esta transición ordenada y poder cumplir con nuestras metas, tanto en materia energética como en materia de reducción de emisiones. Y creo que es muy importante y racionalidad en el consumo energético, porque si no hacemos uso de esta herramienta que es la eficiencia energética, perderíamos muchas oportunidades en el sector. Entonces creo que esto es un súper acierto y felicito al gobierno por este tema de la eficiencia energética, que si bien es cierto, existía la CONUE desde hace muchos años, creo que ahora sí se le va a dar un rol mucho más activo, que me parece fundamental. Vemos que los precios y las tarifas no van a incrementar en términos reales. Aquí me preocupa de manera personal el tema de, bueno, hay un déficit que tiene CFE que no ha sido cubierto por mantener la estabilidad de las tarifas. Entonces vamos a ver cómo va evolucionando este tema, que creo que es muy importante tocarlo. Luego hablamos de, como les decía, del tema de justicia energética, que más adelante vamos a evaluar un poco cuando hablemos también del nuevo instrumento de la manifestación de impacto social, que si bien antes estaba la evaluación de impacto social, ahora hay un mayor desarrollo y detalle de la manera en que tenemos que presentar y de cómo involucrar a las comunidades en el plan de gestión social, que me parece un acierto que ahora ya hay un porcentaje que se debe destinar de los proyectos de manera obligatoria económico para la parte del involucramiento de las comunidades en el plan de gestión social y hay mayor certeza en cómo presentar esta manifestación. Se sigue un símil con sus particularidades de la manifestación de impacto ambiental, ahora se llama manifestación de impacto social y es muy interesante cómo lo están presentando en la ley, sobre todo en el reglamento de la ley del sector eléctrico, ¿no? Pero me parece muy importante el tema de desarrollo inclusivo porque evidentemente si no hay un desarrollo inclusivo, las comunidades no se involucran y no hay un beneficio para todos y no se busca atender la pobreza energética. Entonces yo creo que es un ganar-ganar con este elemento de la estrategia y hay una mayor coordinación, como ya lo comentamos, de las autoridades, ¿no?
Moni, si nos puedes comentar ahora el Plan Nacional de Desarrollo, cuál es el enfoque que tiene, por favor. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo envolvemos todo este plan nacional, todos estos conceptos que está mencionando Norma y que empezamos ya con una parte introductoria sobre el NDC? Pues sale el Plan Nacional de Desarrollo, digamos, es un documento y una política que traduce la visión presidencial de los objetivos nacionales obligatorios en diferentes sectores. Esto es importante, es ¿cómo se dice? El marco rector de todas las planeaciones sectoriales, y todas las planeaciones sectoriales entonces tienen que alinearse con este Plan Nacional de Desarrollo. Vamos a enfocarnos sobre todo en la parte del Sistema Eléctrico Nacional, en la parte eléctrica, entonces aquí en este PND, pues busca varios objetivos, ¿no? Que ya está la soberanía energética, está la modernización, y empezamos con una serie de términos que vamos a ir explicando durante la presentación, que son nuevos dentro de las políticas regulatorias en México. Adelante, Norma, por favor. Claro que sí. Bueno, aquí en el Plan Nacional de Desarrollo, aquí está Mónica, los siguientes elementos, por favor, para que nos comente los objetivos clave. Sí, sí. En Gracias. cuanto a, bueno, hay varios objetivos. Entonces, entre los objetivos digamos, los objetivos más relevantes que queremos presentar, pues está la seguridad y la soberanía energética. Esto es importante porque el gobierno toma el liderazgo para poder cumplir todos estos objetivos que hemos presentado. Tiene que liderar de manera concreta y amplia todas estas normatividades. También se enfoca en energías limpias y en acceso, equidad, que es donde vamos a empezar a hablar de un término muy amplio que se llama justicia energética, pobreza energética, transición energética, y hablar de sostenibilidad ambiental. La sostenibilidad, todos estos términos que están metidos dentro del plan de desarrollo hablan básicamente de sostenibilidad o sustentabilidad, teniendo en cuenta varios rubros. Esta parte también vinculante, yo la quiero notar en el sentido de que los planes que presenta el plan, digamos, los programas que presenta el Plan Nacional de Desarrollo también están relacionados uno con otro. Entonces, un paréntesis paralelo a esto, vemos que también en la parte digamos, en la parte financiera, con la CINIF, se está moviendo, hace parte de este Plan Nacional de Desarrollo y está íntimamente ligado para las industrias con las NIS, que ya hemos platicado de esto en otros eventos. Adelante, Norma, por favor. Entonces, bueno, ¿y ahora qué acciones un poco ya más concretas se presentan en el Plan Nacional de Desarrollo? La modernización súper necesaria del Sistema Eléctrico Nacional. No cabe tanto decir que específicamente que necesitamos más generación, más redes de transmisión, más redes de distribución, que le da cabida amplia y suficiente a la parte de innovación y tecnología. Lo vemos ya en algunas normatividades donde estamos incluyendo sistemas de comunicación muy especializados, y en la parte de hidrocarburos, que hay que mencionarlo muy rápido, pues que se incremente la producción, que por lo menos se mantenga y que en lo posible se incremente esa producción. Adelante, Norma, por favor. Sí, ¿ya está, Moni? Sí, sí, sí. Bueno, aquí se deja de hablar de Pemex y de CFE como empresas paraestatales y se habla ya de empresas estatales. Se busca robustecerlas, se busca mejorarlas no solamente en el sentido financiero, sino también en el sentido operativo,
y que no estén enfocadas solamente en una parte técnica, sino también en una parte sostenible, teniendo el cuidado de la parte ambiental y de la parte técnica y de la parte, esto significa hablar de eficiencia y de unas otras términos y que requiere además también va a requerir algunos instrumentos operativos técnicos que vamos a ver más adelante. Ahora, no se van a desarrollar proyectos así como islas, sino que se tiene que haber una evaluación. El Plan Nacional de Desarrollo como ente rector de todo va a estar revisando este tipo de proyectos. ¿Y cómo lo hace? Va a hacerlo, lo vamos a ver más adelante con algunas entidades, pero es importante que el que va, la entidad que va a ser como la autoridad responsable de planear y conducir toda la política energética, pues es la CENER. Ellos son los que van a ejercer de primera mano esta planeación vinculante y el que va a estar también responsable de esta implementación. Vamos a ver, a mencionar muy rápido la PROCENER, que es el Programa Sectorial Sí, de Energía. déjame comentar aquí una cosita, Mónica, por Adelante, favor, Norma. si me permites. Hablando de la sostenibilidad del desarrollo, es muy importante ver cómo una cosa importante es ver cómo va la administración pasada, acabando la administración pasada, Pemex presentó su estrategia en materia de ESG y no se ha implementado. Entiendo que uno de los objetivos que tiene el nuevo director de Pemex es implementar esta estrategia. Y en el mismo sentido, es muy importante la colocación de los últimos bonos que CFE ha hecho. El año pasado hizo una colocación por certificados bursátiles sustentables por 15,000 millones de pesos que permitió la mejora en la calificación crediticia que tiene CFE. Y ahora entiendo que el primer bono de este año sostenible fue una emisión muy importante por parte de CFE, no tengo el número exactamente de la emisión del bono, pero esto refleja el compromiso que tiene CFE es 2,17 veces más de lo emitido, o sea, lo que está tratando de hacer es realmente ser congruente en esta parte de sostenibilidad del desarrollo. Entonces, creo que estos son avances que si bien mucha gente ha cuestionado, pudieran hacer más las empresas en materia de sostenibilidad, pues estamos avanzando, ¿no? Creo que es importante también no solo centrarnos en los desaciertos, sino en los aciertos que van presentando las empresas. Y vamos a ver sobre todo el reto que tiene estructural Pemex, sobre todo por la deuda que todos conocemos a proveedores que se tienen, cómo va a ir resolviéndolo y sobre todo cómo va a ir implementando esta parte de sostenibilidad con esta deuda tan grande que tiene, ¿no? Creo que ahí también en su momento habrá oportunidad para reconstruir la forma en que participen los privados, ¿no? Pero sé que no es la materia de esta ponencia, pero quería resaltarlo, sobre todo porque Mónica está hablando de esta parte de la sostenibilidad, ¿no? Pero CFE, pues estamos viendo un compromiso mucho más amplio en este contexto con la emisión de estos bonos. Perdón, Mónica, adelante, por favor. No, está súper bien porque aquí también tenemos empresas del sector de oil and gas. Entonces, pero bueno, ahora para cerrar el tema bueno, no lo cerramos porque abarca todo el Plan Nacional de Desarrollo, me gustaría decir algunas palabras importantes de que la planeación, en el sentido de que la planeación energética ahora en México es jerárquica en un sentido vinculante, ¿no? Que es el que ordena absolutamente todo este plan, este PND, y también es descendente, es decir, viene del PND a proyectos específicos, ¿no? Y de ahí nos trasladamos al PLADESE, que es el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico, hace parte de yo le digo combo, permítanme decirle así, de este combo eléctrico. El PLADESE básicamente tiene varias funciones. Tal vez la principal es, bueno, ¿qué hace, no? Entonces, fortalece, por supuesto, las empresas estatales. Aquí ya estamos mucho más concretos y enfocados con Pemex y CFE, y aquí ya hablamos de tanto la parte operativa como la parte financiera de cada una de ellas, y también el desarrollo local. Seguimos, Norma, por favor. Em, y tiene varios rubros que propone el PLADESE. De manera general, la planeación vinculante, que ya creo que lo repetimos mucho porque es importante que quede claro, porque se ha creado un poquito de polémica sobre esto. Entonces es importante entenderlo y por qué. También
que se vea digamos, va a ejercer también una obligatoriedad para que todos estos programas o proyectos, perdón, que se tienen estipulados, de verdad se ejecuten, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Se hace en coordinación con representantes o con los directores de la CENER, del SENACE y de la CNE, que es la Comisión Nacional de Energía. Y se le va a dar, bueno, prioridad, adelante, Norma, por favor, se le va a dar, por supuesto, prioridad a todos estos proyectos que necesitamos. En cuanto a capacidad de infraestructura, pues nos vamos a enfocar en la parte eléctrica, en la ampliación y modernización, expansión de la RNT, que es la Red Nacional de Transmisión, también la red de distribución. Aquí no sale la industria privada, ya lo mencionabas bien, Norma, aquí es transmisión y distribuciones con CFE, sin embargo está abierto también para toda la parte privada. Y hay algo aquí muy importante y es que se espera que se destapan o pone la regulación para que se destapen los famosos cuellos de botella. Yo sé que el año pasado varios de nosotros que estuvimos en algunos proyectos de generación distribuida o de generación residencial, inclusive tuvimos algunos cuellos de botella por ahí, pero entonces ya ahora PLADECE pues facilita ese desatoramiento, ¿no? Viene también la parte de generación, adelante, Norma. En la parte de generación, entonces aquí ya me adelanté un poquitito. Es importante que haya pues digamos, aquí empezamos a hablar de estos términos que hablábamos mucho en el código de red, que es la confiabilidad, la continuidad y la calidad. Recordemos también lo que dijimos al inicio, que no va a haber digamos, una participación privada sin prevalencia sobre el Estado, ¿no? En un porcentaje que tiene que ser del 54% y ya ahora que veamos toda la parte de la legislación, Norma nos va a explicar. Adelante, Norma, sobre este punto ya más desde términos jurídicos. Importante, empezamos a hablar ya también sobre almacenamiento, lo que llamábamos las BES también en el argot en México. Entonces, esto es importante y generación limpia, ¿no? Esa transición energética que es importante que ocurra para la disminución de estos gases. Hey, adelante, Norma, por favor. Sí, si me permites hacer un comentario de almacenamiento, Moni. Aquí es muy Sí, importante. está en el siguiente, Norma, para que lo hagamos ahí en el siguiente slide. Okay. Ah, perdón, sí, claro. Sí, sí, sí. Ahí, no, pero bueno, adelante, nosotros les decimos BES, todos los que Sí. hemos hablado de esto, pero aquí ya, pues, es el sistema de almacenamiento de energía. Esto es un rubro muy importante porque va a garantizar técnicamente una ampliación importante del sector, una robustez importante del sector eléctrico. Pero adelante, Norma, por favor. Sí, aquí, además de la parte técnica que Moni nos va a explicar, sí, hay desde el punto de vista jurídico, hay un tema muy importante y hay una confusión que muchos me han comentado, ¿no? O sea, el almacenamiento se convierte en el nuevo player, el nuevo jugador del mercado eléctrico. ¿Cómo? Hay dos formas de que el almacenamiento juega un rol, además de que evidentemente la función es la misma, que es garantizar que no haya tanta intermitencia y tanta variabilidad en la entrega de la energía, porque ahora es obligatorio, que desde los últimos proyectos de la administración pasada ya se les obligó a un porcentaje aproximadamente, que ahora es el 30%, se conoce, como mínimo para tu generación eléctrica tiene que tener este respaldo necesariamente asociado a tu central. Había una duda que lo comenté con varios colegas que aquí veo afortunadamente conectados y con algunos otros, que cómo se entendía, porque habla del reglamento de la ley del sector eléctrico de almacenamiento como uno de los nuevos jugadores que va a obtener permiso, pero se tiene que tener permiso de almacenamiento solamente si no está asociado a este sistema BES o de almacenamiento de energía, este SAE, sistema de almacenamiento de energía, a una central o a un centro de carga. Si no está asociado a estas centrales, puede participar en el mercado eléctrico mayorista, siempre y cuando esté representado ya sea por una almacenadora, por una generadora o por un suministrador calificado. Pero es muy importante porque ya hay otra también nueva unidad de negocio que puede considerarse.
por parte de los actores privados. Entonces, vemos cómo esta ley está permitiendo, además de resolver un problema de intermitencia, con esta nueva figura, pues nuevas oportunidades de negocio. O sea, véanlo desde esta perspectiva. ¿Cuáles son las nuevas oportunidades de negocio que nos prevé la ley y la regulación secundaria, el reglamento de la ley? Esta regulación secundaria, el reglamento, ¿qué oportunidades? Entonces, dejo Mónica para la parte técnica, pero esto creo que era muy importante porque son de las dudas que muchos de nuestros clientes nos han hecho llegar y yo quiero, pues por si les sirve de algo, compartirlo con ustedes. Gracias, Moni. Sí. No, Norma, súper bien. De hecho, vamos a necesitar, Andrea, una plática sobre estos sistemas de almacenamiento específica, porque sé que varios miembros de la Cámara Nórdica, varias empresas, tienen sus proyectos de generación distribuida, sus proyectos fotovoltaicos. Entonces, aquí ya empieza una normatividad, un nuevo elemento de almacenamiento de energía que se puede tener y para los que no lo tienen, ya lo pueden tener bajo los criterios ya muy claros, técnicos, ¿no? Que les va a dar mucho más seguridad para este tipo de inversión y que les va a ayudar, por supuesto, en sus números financieros bastante, de forma muy amplia, ¿no? Ya lo mencionaste, Norma, estos son importantes para la parte de arreglar toda la intermitencia, pero adelante, Norma, toda la parte de intermitencia de las energías, por ejemplo, fotovoltaicas, ¿no? También hay otro término que es la parte de eficiencia energética, ya lo hemos mencionado muchísimo, es un mensaje que solemos decir todos los que estamos en este sector, es los costos tan altos que traemos por cuando no hay, por las fallas del sistema eléctrico, ¿no? Eso en México desafortunadamente no hay una medición de ese costo, pero por ejemplo en Estados Unidos el costo es altísimo, demasiado alto, de tal manera que ayuda a afectar, podría llegar, estoy segura que nos afecta a nosotros el PIB o algunos otros indicadores económicos. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? En una buena parte, con la eficiencia energética y el uso racional de energía. Esto es otra cosa maravillosa, que se empieza a hablar del uso racional de energía. Chequen que ya no se habla tanto de ahorro, sino de uso racional de energía. El ahorro es una consecuencia, puede ser una consecuencia del uso racional de energía. Esto es fantástico que se esté metiendo estos temas ya dentro de el plan de desarrollo del sector eléctrico. Seguimos de forma explícita, porque ya existían algunas situaciones, pero ya de forma explícita, pues ya lo tenemos. También un tema importante que se toca ahí es lo de las pérdidas técnicas y las pérdidas comerciales, que es el robo de energía. Entonces se espera también que con todo este plan pues se llegue a controlar, ¿no? Yo desde que estoy trabajando en el sector eléctrico se habla de los dos tipos de pérdidas y todas las empresas con las que hemos aportado ahí, pues se hacen alivios con pañitos de agua, pero aquí ya se está tomando desde la parte del plan de desarrollo, ¿no? Tenemos varios nuevos conceptos y aquí lo voy a hacer contigo, Norma, pero antes de irnos a la parte jurídica, es importante notar varias cosas. Los términos que quiero mencionar son justicia energética, pobreza energética, transición energética. Estos son términos que no nos inventamos en México, que no son nuevos, que nosotros ya estamos rezagados en implementar esto dentro de nuestro reglamento, dentro de nuestras leyes. Son términos que, por ejemplo, la pobreza energética se hablaba desde los años 80, desde los años a nivel y en Europa, ¿no? En América ya les decía que se habla de muchos términos. En América Latina empieza estos términos en el 2000 más o menos, y se presentan ya mucho más enfáticamente o concretamente con el Acuerdo de París. Entonces, en México hasta ahora estamos implementando esto. O sea, ya aquí hay un rezago importante. Pero qué bueno que se está haciendo ya, qué bueno que se está haciendo de forma ordenada y qué bueno que de alguna manera esta parte vinculante nos va a obligar a que en nuestros proyectos, en nuestras funciones, tengamos en cuenta esto. Entonces,
Primero quisiera los dos siguientes, Norma, porfa, el de pobreza energética. La Pero pobreza aquí no energética, dijimos exactamente hacia y dónde nos se enfoca la... regresamos al de Espérame, justicia. Moni. Nos Ajá. falta Y nos decir... regresamos al de justicia, porque pobreza, Ok, justicia cubre pobreza. Perdón, ahí va uno más, creo que es uno o dos más. Por favor, uno o dos más. Aquí está. Entonces, ¿qué es la pobreza energética? Vamos, en palabras muy coloquiales, es que es un derecho, no es un privilegio. Tiene que ser un derecho el tener opciones energéticas de calidad, limpias, y hablo en todos los sectores, o sea, tanto en el sector industrial también hay pobreza energética. No solamente enfoquémonos en las personas con un ingreso mínimo, pero ¿a qué se dedica o qué atiende la pobreza energética? Por ejemplo, para las personas, se refiere a que todos tenemos derecho a convivir donde podamos cocinar alimentos con la energía eléctrica, a que podamos tener calefacción, a que podamos tener también iluminación, ¿no? Esto es a nivel residencial, pero también si lo escalamos a la parte industrial, estamos hablando de calidad de energía, que no haya fallas, que podamos confiar y abrir una empresa de electrónica de potencia, de chips o de lo que requiramos, y que haya esa seguridad en esa implementación. Entonces, y voy a mencionar rápido, Norma, para dejarte con estos términos. Ya entramos sí. a la parte de justicia energética, nos regresamos Sí, pero un aquí par de quisiera decir slides. un tema de pobreza energética, perdón, Moni. Fíjense que en nuestra ley hay un tema que no se abordó, que la ONU aborda, que es el confort térmico. Porque no es nada más tener electricidad, sino es tener las condiciones de la electricidad en tiempo y forma, porque mucha gente está conectada, pero no le llega todo el tiempo, ¿no? Vemos comunidades, pues no tan aisladas, y evidentemente las aisladas, que no reciben electricidad de manera constante o con una buena calidad de la energía. Y esto no permite que haya un confort térmico. Y, por ejemplo, pues las estufas de leña que utilizan en esta parte de los contaminantes, que es un problema que está abordado desde el punto de vista de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, no se está abordando en nuestra ley. Si bien es cierto, ya es un primer esfuerzo muy loable, pues también tenemos que ver que hay cosas que todavía tenemos que trabajar en ellas, ¿no? Entendemos que ahora pues hay un programa nuevo que me parece muy favorecedor para las comunidades, que es el de las nuevas estufas no contaminantes que está promoviendo la presidenta Sheinbaum, que lo aplaudo, pero tenemos que ir más allá, ¿no? Porque también la calidad de la energía, aquí Mónica, que es experta, como nos comenta, tiene que estar reflejada en la energía que recibimos, ¿no? O sea, esto se ve más que en las grandes urbes, en las comunidades aisladas, ¿no? Entonces, esto es muy importante, porque no es nada más calentar el agua o conservar los alimentos, que es muy importante, porque esta gente tiene que ir al día, y entre que no tiene recursos y no puede mantener los alimentos en buenas condiciones, pues no tiene un confort térmico. Y esto es muy importante porque nosotros lo vemos como algo no relevante que está afectando su salud, ¿no? Vemos aquí otro componente que es la política de salud, que tiene que estar también vinculada con nuestra política energética. Véanse, este sector en el que estamos es súper relevante en términos sociales, no nada más en términos económicos, que es evidente, o en términos de reducción de emisiones. Estamos hablando ya de la parte social. O sea, cómo la salud también puede beneficiarse si se implementa una política adecuada, si hay programas sociales asociados a los proyectos de generación eléctrica de una manera correcta, ¿no? Perdón, Moni, quería decir esto y vamos a regresar al concepto de justicia Sí. energética. Sí, Sí. ahí, Norma, la parte de la calidad la vamos a ver en un momentito para ver cómo se aborda. Sí. Sí, pero sí, no, digamos, sí. Ok, ahora, entonces, ya hablando de pobreza energética y teniendo claro que cuando hablamos de pobreza energética no es solamente hablar de la gente que tiene pocos recursos, sino que nos involucra absolutamente a todos. Claro. Empezamos a hablar ya ahora de justicia energética. Esto es otro término digamos, esto estamos regresando porque es algo que ha debido tenerse en cuenta desde antes, es a los derechos del ser humano. Entonces, el plan, todo este combo energético, asume una responsabilidad muy importante frente a estos términos. ¿Qué es la justicia energética? Básicamente, y perdón, Norma, no soy abogada, pero básicamente la justicia energética
busca reducir la pobreza energética. Ahora, hay diferentes formas, por supuesto, de hacerlo y teniendo en cuenta diferentes rubros, que el acceso sea equitativo, que la energía sea confiable, que la energía sea asequible, que haya inclusión social, ¿no? Que todos podamos tener el acceso a esa energía. Y no me refiero, insisto, solamente en estas poblaciones o territorios que no tienen toda la energía, sino también me refiero a como industria, ¿no? Que podamos tener esa accesibilidad y esa seguridad en la energía. Entonces, también habla de un otro rubro que es importantísimo, que es, lo mencionó ya Norma, que es la parte social, el impacto social en los proyectos energéticos. Entonces, la justicia energética envuelve esto. Y si quieres, nos vamos un poquito más adelante, Norma, por No, favor. no, es que aquí tengo que comentar una cosa, perdón, Marta. Va. Aquí hablando de desarrollo regional, hay una cosa muy importante. Justo fíjense, de este concepto también de justicia energética, viene ligado de manera íntima con la parte de los polos de desarrollo. ¿Saben cómo una política energética, un concepto que pareciera no tan relevante, tiene un impacto también en la parte económica de nuestra política pública? ¿Por qué? Porque los polos de desarrollo surgen también de esta necesidad de impulsar el desarrollo regional, identificando las zonas en donde hay mayor pobreza energética. Y ahí es muy loable el esfuerzo que están haciendo los estados de la República al sumarse con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Energía en los polos de desarrollo para poder desarrollar proyectos energéticos. Entonces, vean como un concepto que pareciera no tan relevante en una regulación como es la Ley de Planeación y Transición Energética, está involucrando la parte económica. Y entonces ahí es donde nosotros como participantes, si queremos el sector privado incidir en la política pública, tenemos que ver dónde va a haber las oportunidades de acuerdo a la identificación de las necesidades que el gobierno ha hecho. O sea, son conceptos que si no los entendemos desde su raíz y su formulación, no entendemos por qué surgen los polos del bienestar. Todo tiene una lógica desde una perspectiva jurídica y yo creo que esto es súper importante mencionarlo, ¿no? Sí. Entonces aquí nos Excelente, vamos a ir, Norma, Moni, excelente. para avanzar, porque si no, no Sí, vamos a alcanzar sí, y el tiempo nos vámonos, está... ya pasamos esto y ya, yo creo que, bueno, estas son unas Es muy importante. conclusiones del PLADECE, que para que ustedes vean ya de forma, no se les haga extraño, el PEBIRSE, este es el instrumento operativo y técnico para que me va a decir cómo cumplir y que me va a decir dónde sí y dónde no voy a poder conectarme, ¿no? O implementar un proyecto. Lo menciono muy rápido para que lo tengan en cuenta, pero aquí también ya hay términos o números, ¿no? O sea, hemos hablado de ampliación de la red eléctrica, hemos hablado de transmisión, de la red de distribución. Aquí en el PEBICE ya hablamos de forma más concreta en cuanto a números, ¿no? De cuánto va a ser la capacidad instalada que viene. Ya estamos hablando de proyectos mucho más específicos. Adelante, Norma. Voy a darle un poquito más rápido Sí, porque falta... claro, y aquí tiene que ver con la planeación vinculante. Esta parte de los megawatts que tienen que incorporarse a la red, mucho está vinculado, si lo van a ver este primer número, con la primer convocatoria que hubo por parte del gobierno para proyectos estratégicos. Entonces, se va a requerir la participación privada para aventar el mercado, pero a través de una identificación de lugares, ¿no? Y de nodos y de subestaciones eléctricas en donde se requiere la electricidad, ¿no? Y también porque hay esta identificación por parte del SENACE, entendemos que porque es donde hay capacidad para que se conecten, ¿no? Porque recordemos que, pues, desafortunadamente no ha habido el crecimiento de la Red Nacional de Transmisión y las redes generales de distribución como todos esperábamos. Entonces, ahora con esta planeación vinculante entendemos que también el Estado se compromete a cumplir con estas metas tan ambiciosas de expansión de la red y modernización de la Red Nacional de Transmisión. Bien, Sí. a la siguiente. Sí, ya con esta, bueno, básicamente aquí les quería Sí. presentar más números, pero bueno, yo creo que eso los podemos, ya ustedes los pueden checar, saber exactamente en cuánto se va a incrementar y va a cerrar esto que ya por ejemplo, para ustedes que están en la industria, si se van a conectar o si tienen un proyecto de generación no distribuida, entonces ya no es solamente cumplir técnicamente, llevar un proyecto técnico, sino que también tiene que haber una revisión por parte de las
digamos, entidades del gobierno para que se haga vinculante ese proyecto. Eso es importante tenerlo en cuenta para todos los que están conectados, ¿no? Si quieres, seguimos, Norma, por Bueno, favor. más que se haga vinculante, déjame hacer una pequeña precisión, Mónica. Es que si entras dentro de esta categorización de proyectos estratégicos y tu proyecto cumple, pues la ventaja que tienes es un trámite simplificado, ¿no? Que te van a dar tu permiso, que más adelante, si nos da tiempo, lo diremos, que si no, pues lo decimos muy rápido en este momento. Puedes tener un permiso simplificado en términos de que te van a dar rápido el mismo. Eso no quiere decir que te exima de ningún requisito regulatorio, porque esa es otra de las preguntas que también se ha identificado mucho por parte del sector privado, ¿no? Entonces es muy importante considerar que tenemos que cumplir con todos los requisitos de manifestación de impacto social. En caso de que se deba hacer consulta indígena, pues ponernos a disposición para que la haga la Secretaría de Energía. Si hay una comunidad indígena que va a ser afectada por el proyecto, el plan de gestión social debe cumplir con todos los temas. La parte del SENACE, pues tenemos que cumplir con toda la parte técnica, desde de la perfectibilidad, estudio de impacto, estudio de instalaciones, todo, ¿no? O sea, todo tiene que ir en orden para poder llegar al contrato de conexión. La parte ambiental, nuestra mía debe cumplir con todo y estar vinculada también con la EBIS, porque también he visto una desconexión en los proyectos y mucha gente me lo ha comentado. O sea, la mía va por un lado y se veía que la EBIS iba por otro. Ahora, con esta nueva regulación de la manifestación de impacto social, vemos cómo deben de ir caminando de la mano, ¿no? Muchas veces en algunos resolutivos que yo he visto de las anteriores EBIS, pues te decían, es que no vemos los impactos acumulativos que tiene el proyecto en materia ambiental, ¿no? No están identificados en la parte social. Entonces, tiene que haber una vinculación de los impactos sociales y ambientales que me parece un acierto, la verdad. Pero bueno, nos vamos a verlo mencionando ahora, Moni. No sé si algo más Sí, se aquí necesita aquí ya, para seguirnos con la sí, presentación. sí, aquí Gracias. ya solamente Perfecto. para, digamos, del PLADESE, pues ya el PLADESE no solamente, digamos, define qué proyectos se permiten, sino también cómo se deben diseñar técnica, legal y estratégicamente, ¿no? Ya, adelante. Correcto. Gracias, Moni. Bueno, pues tenemos el listado de la legislación secundaria. Como les decía, una ley que poco se habla de ella, pero creo que es muy relevante, es la Ley de Planeación y Transición Energética, porque es una ley que nos permite, se constituye como el marco de planeación de carácter general que rige la actuación tanto en las autoridades participantes del sector energético como aquellas en donde también tiene incidencia indirecta, ¿no? Este instrumento lo consideramos progresivo, ya que por primera vez es una referencia a la necesidad de coordinación que siempre ha existido, pero no en manera legal, esta necesidad de que las autoridades competentes de manera directa o indirecta en el sector eléctrico se complementen, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de Energía, el SENACE, evidentemente, y el regulador, ahora es el Comisión Nacional de Energía. Todos van a estar coordinados, pero también tiene que ver la CONUE, se le da un rol, como yo decía previamente, mucho más activo en la parte de eficiencia energética. Semarnat, perdón, aquí me faltó la Secretaría de Bienestar, que también hace referencia a la ley y me parece un acierto. Yo creo que es muy importante ver cómo se van a coordinar para que realmente haya una implementación, no solo de las metas energéticas, sino también una reducción de emisiones significativa. Recordemos que todavía siguen en diseño las disposiciones operativas en materia de las reglas para operación del sistema de comercio de emisiones, que es uno de los instrumentos que prevé la Ley General de Cambio Climático, muy importante, en donde el sector eléctrico participa como el segundo emisor de gases de efecto invernadero a nivel nacional. Y tenemos el primer emisor, que es el transporte, que con todas estas acciones también de electromovilidad que ya se están regulando por parte de las autoridades, creo que puede haber un avance significativo, aunque todavía no hay una línea base de país de cuántos son las emisiones máximas que se deben de hacer, ¿no? Yo creo que vamos a ir avanzando y ojalá pronto vayan a hacer las disposiciones operativas para que no solo el sector energético sea el único responsable de manera vinculante de hacer una cuantificación de sus emisiones y una reducción a la vez de ellas, sino que otros sectores de la economía nacional se sumen para que realmente sea operativa esta ley, ¿no? Bueno, nos da lineamientos esta ley para implementar líneas de política, incorporando estos principios claves que ya hemos platicado, ¿no? Como la transición energética, que ya existía desde hace 2 administraciones este concepto, pero ahora creo que es mucho más claro cómo se va a ir avanzando en esta transición energética, ¿no? Bueno, hay que alcanzar, como hemos dicho, estas metas. No me quiero detener más ahí porque si no vamos a ver los modelos que prevé la ley del sector eléctrico, que creo que nos interesa mucho a todos para ver cómo se puede participar. Y como saben, esta ley sustituye a la ley de la industria eléctrica y tiene como objetivo regular las actividades del sector eléctrico en un sentido más amplio, abarcando actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y suministro eléctrico, ¿no?
así como regula la operación del mercado eléctrico mayorista y el otorgamiento. Yo he escuchado mucho que, ay, cambiaron pocos artículos y es lo mismo que la ley. No, señores, no nos confundamos. La ley del sector eléctrico es un nuevo modelo energético que retoma conceptos estructurales como el mercado eléctrico, que va a mantenerse los certificados de energía limpias, entre otros, pero es muy diferente. O sea, porque estamos hablando de una prevalencia de CFE, de nuevas condiciones, por ejemplo, el suministro básico, a la ley anterior preveía que lo podían hacer los particulares, ahora no. Habla del nuevo player, que es el almacenamiento de energía, las almacenadoras. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en este tipo de consideraciones. Más bien hay que entender el contenido de la ley para poderlo aplicar y participar en este nuevo mercado, que si bien es cierto, ahora no han cambiado la parte operativa, las disposiciones operativas, las reglas del mercado, entendemos que va a haber un ajuste natural a las disposiciones operativas, a los manuales del mercado emitidos por FENACE, y ahí es donde vamos a ver dónde están estas diferencias estructurales, ¿no? Pero desde ahora, pues los modelos de participación son diferentes y vamos a ver los cuáles son, ¿no? Como ya comentamos, la prevalencia del Estado respecto a los particulares es para CFE, que se encarga de la generación, comercialización y garantiza la confiabilidad, seguridad, continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad. Entonces aquí, fíjense, habla de un servicio público, pero la Constitución no maneja como servicio público más que transmisión y distribución. Aquí son pequeños ajustes que la ley deberá ir adaptando, ¿no? Tenemos el artículo 4 de la ley, que habla que el suministro eléctrico es un servicio de interés público, recogiendo esos conceptos de justicia energética. La generación y comercialización siguen siendo en un régimen de competencia, con la salvedad de que no constituye un monopolio las actividades de CFE en este 54%, pero dice que no puede haber prevalencia para los particulares de conformidad con el artículo 27 constitucional, ¿no? Aquí, pues, desde el punto de vista jurídico, mis colegas que están conectados y con los que he platicado, pues, tenemos algunas consideraciones en temas de que, pues, es un régimen de competencia, pero hay prevalencia, pero bueno, es lo que tenemos, el marco en donde nos tenemos que mover, ¿no? ¿Qué sigue para el sector eléctrico mexicano? Bueno, pues tenemos algunas modalidades de participación, ¿no? Aquí son estas las modalidades que prevé el nuevo régimen, ¿no? O el nuevo régimen, digamos, las modificaciones al régimen. Es el autoconsumo, la generación distribuida, la cogeneración, la generación para el mercado eléctrico mayorista y los esquemas de generación mixta. De manera muy general hablar de estos términos porque pues si no el tiempo no nos va a dar. El autoconsumo es similar a la figura de abasto aislado regulado por la ley de industria eléctrica, con la diferencia que el autoconsumo ahora hay dos maneras, es el interconectado o no conectado, es generar electricidad para satisfacer tus necesidades, pero existen nuevas características regulatorias de acuerdo a unas disposiciones administrativas de carácter general que fueron publicadas el año pasado, que me parecen un acierto. Y el autoconsumo puede referirse a centrales que estén interconectadas al sistema eléctrico, como decía, o no. Hablamos de centrales de generación entre 0.7 megawatts, que es el cambio también en la parte de generación distribuida, que era hasta 0.5, no necesitabas permiso de generación, no, se amplía a 0.7 megawatts. Entonces, si tú generas de entre 0.7 megawatts hasta 20 megawatts, puedes tener un trámite simplificado para obtener tu permiso de generación, sujeto a los lineamientos que expida la Comisión Nacional de Energía, estos son estos lineamientos que les digo que ya fueron publicados, ¿no? Es muy importante considerar este trámite simplificado porque, ¿qué implica? Pues si tú haces una red particular o tú no te interconectas, pues no vas a tener que pasar, por ejemplo, el proceso de manifestación de impacto social. ¿Por qué? Porque se presume que esta electricidad tú la vas a consumir para ti mismo o para una sociedad de autoconsumo, que es una de las novedades que vemos en esta regulación, ¿no? Puedes decir quiénes van a ser siempre y cuando la Comisión Nacional de Energía te las apruebe, quiénes van a recibir esta energía. Y hablamos de que para las renovables, el 30% de la energía que se genere se tiene necesariamente que consumir por estas sociedades de autoconsumo, si no, pues corres riesgo de perder tu permiso y si no me equivoco son 50% para las fuentes convencionales. Pero es muy importante estas nuevas modificaciones porque permiten la red particular, que antes era un tema que era como muy prohibido, ¿no? Hablar de una red particular. Entonces creo que es un acierto esta nueva forma en que ven el autoconsumo, ¿no? Como les decía, es la producción destinada para satisfacer las necesidades de consumo propias del generador, reemplazando la figura actual de abasto aislado, ¿no? Las centrales eléctricas que operan en un régimen de autoconsumo pueden estar o no interconectadas. Si se interconectan, tienen que pasar por el proceso de SENACE y el contrato de interconexión.
Y los excedentes se puede, en caso de estar interconectadas, inyectar al sistema. Esta es una de las diferencias, de manera gratuita, o pueden ser vendidos a CFE conforme a las metodologías de contraprestación que todavía no han sido expedidas, que define la Comisión Nacional de Energía, ¿no? Y sujeto en casos centrales intermitentes a contar con un respaldo, ¿no? También vemos el almacenamiento, como bien lo decía Mónica, como un jugador y una necesidad, ¿no? Mediante sistemas de almacenamiento. Y si no lo tienen, pues deben pagar a CFE por este servicio, ¿no? Hablamos de generación distribuida y nuevos límites, como les decía. A punto 7, se eleva el umbral de capacidad instalada, lo que amplía la posibilidad de que pequeñas y medianas empresas generen su propia energía mediante un procedimiento simplificado en los trámites que se hacen con la CFE Distribución, ¿no? Hablamos de la cogeneración, bueno, que sigue existiendo desde la vez pasada, pero se le da un fortalecimiento en esta ley. El permiso de generación de electricidad puede tener la modalidad de cogeneración cuando produzca, bueno, conjuntamente vapor u otro tipo de energía térmica o ambas, cuando la energía no aprovechada en los procesos industriales se utiliza para producción directa o indirecta de energía eléctrica, o cuando se utilizan combustibles producidos en los propios procesos industriales permisionarios para la generación directa o indirecta. La capacidad de generación del permiso debe ser únicamente para la potencia que pueda utilizarse, que pueda obtenerse utilizando la energía térmica no aprovechada en los procesos industriales asociados a la cogeneración. Luego tenemos la generación para el mercado, que aquí puede haber varias formas. La generación sin participación del Estado, deben estar contempladas en el Plan de Desarrollo Eléctrico, el PLADESE, para obtener su permiso de generación. Ya vimos que la planeación vinculante nos va a decir dónde, pero también puedes irte por la vía ordinaria, es decir, no tener un permiso simplificado en términos de plazos. Y si no está tu proyecto, o sea, si tú lo quieres localizar en una zona donde no esté contemplada en la planeación vinculante, puedes tú solicitar tu permiso de generación por la vía ordinaria, ¿no? Es muy importante que seamos cuando se presente un permiso de generación sea muy cuidadoso el posible permisionario en no tocar un nodo que está en la planeación vinculante o un proyecto que ya esté previsto en esta planeación para presentar un proyecto por la vía ordinaria, ¿no? Es decir, puedes presentar tu permiso en un lado siempre y cuando no esté en la planeación vinculante. De la vía ordinaria quiere decir que no esté en las convocatorias. La producción de energía eléctrica, productos asociados, a una central con capacidad igual o mayor de 107, pues es destinada para su comercialización a través de los mecanismos contemplados en el mercado. Las centrales de generación para el mercado eléctrico mayorista también pueden desarrollarse por el Estado, por particulares o por esquemas de desarrollo mixtos, ya sea la CFE sola que vende al mercado o un esquema mixto en donde participe el privado y CFE, donde también se mantenga esta proporción de 54-46. Aquí hay muchas dudas en los esquemas mixtos porque lo que vemos en el reglamento y se entiende de la lectura y el análisis del mismo es que CFE en ese 54% sí participará, pero hasta la etapa de COD, de entrada en operación, del proyecto. Entonces, es muy ambiguo todavía esta definición hasta que se vea alguna convocatoria o alguna licitación, o no sé qué figura lo van a hacer para los proyectos mixtos, porque ponernos del lado del privado, todavía hay incertidumbre cómo vas a ir tú a solicitar un préstamo o si tu misma empresa es capaz de generar sus recursos y ponerlos para el proyecto sin préstamos internacionales o préstamos de cualquier naturaleza, pero por el flujo de caja de una empresa grande. ¿Cómo justificar a la junta de accionistas que tú vas a poner todo el recurso y sí va a haber una participación de CFE, pero hasta que empiece la construcción o empiece el COD? Entonces, es muy, muy variable y todavía no está muy claro esta parte del esquema mixto, que son de las dudas que me han compartido algunos permisionarios, posibles permisionarios. Entonces, pues aquí todavía no tengo esas respuestas, como bien decía Andrea al principio de la presentación, que me gustaría tenerlas, pero bueno, es muy importante ver que existe esta posibilidad, ¿no? Y los participantes del mercado en modalidad de generadora que presenten centrales interconectadas deben presentar contratos de interconexión vigentes, operar sus centrales cumpliendo con las disposiciones del SENACE, por la parte de, evidentemente, la confiabilidad del sistema, sujetar el mantenimiento de centrales eléctricas a la coordinación e instrucciones del SENACE y notificar el retiro de las centrales programadas, ¿no? La inversión mixta, como decía CFE, debe tener una participación directa o indirecta de proyecto al menos del 54%, con derecho y preferencia para adquirir la producción de la central. Las centrales eléctricas pueden comercializar energía y productos asociados a través de esta como su representante del mercado. Antes aquí nos faltó, no sé por qué no viene en la presentación, una disculpa, los contratos de largo plazo, que son los que sustituirían a los PIEs. Los contratos de largo plazo son muy importantes también comentarlos,
porque es como la variación actual de los PIEs, en donde vas a tener un off-taker garantizado, que es la CFE, la Comisión Federal de Electricidad. Tú vas a generar electricidad, vas a construir una central para venderla de manera exclusiva a CFE. Me han preguntado cuáles son las diferencias estructurales que observamos en términos de los PIEs, ¿no? Los productores independientes de energía. Pues hay dos que me parecen fundamentales. Uno, ya no puedes vender los excedentes de manera independiente. En todo caso, los podrías vender a CFE con la metodología que en su momento publique la Comisión Nacional de Electricidad, que todavía no existe. Y hay otro punto que en el reglamento, porque había mucha duda cuando salió la ley, ¿qué pasaba con los fierros, no? ¿Se los queda siempre CFE? No. ¿Qué pasaba con la central? Parecía, de la primera lectura de la ley, antes de que se publicara en el mes de octubre los reglamentos, que estas centrales se las quedaba CFE de manera obligatoria, sí o sí. Entonces, cuando vemos el reglamento, dice que la CFE puede o no adquirir digo, perdón, no adquirir, puede o no determinar si se queda o no con las centrales de manera gratuita, ¿no? Entonces, aquí, o sea, no necesariamente siempre se va a quedar con las centrales. Entonces, aquí entendemos que si no se las quedara, si CFE determina que no, tú pudieras superar esa central con un nuevo permiso de generación. Entendemos que es así. Todavía no se sabe porque pues los PIEs no sabemos por cuánto tiempo se van a otorgar. Otro tema importante en los permisos de generación que se otorguen es que la ley dice que se pueden otorgar hasta por 30 años. Es decir, te los pueden dar por 10, 20 o 30 años. Esto determinado por la Comisión Nacional de Energía con los criterios que vaya a estar implementando. Los desconozco, no se los puedo compartir porque no lo sé, pero observamos, por ejemplo, en la convocatoria que los permisos tienen dos características. Se otorgaron por 15 años y tienen otra característica que a mí me llamó la atención, que estos permisos no pueden cederse, ¿no? Entonces, vemos particularidades sobre estos temas, ¿no? Otro tema que quería comentar de manera muy breve para que podamos abrir a preguntas y respuestas es el tema de los certificados de energía limpia, ¿no? Se mantiene el esquema en donde los certificados ahora tienen una vigencia de 30 meses, que me parece un acierto. Se cambia el esquema porque ahora no se siguen las reglas que existían antes de que tenía que ser una central que operara a partir de 2014. Este requisito se quita. Bueno, las metas de energía limpia siguen siendo establecidas por la Secretaría de Energía con base en las metas de cambio climático. Vemos una correlación en este momento ya con ambas. Y, como les decía, los certificados se pueden otorgar a centrales independientemente de su fecha de entrada en operación y debiendo considerar el servicio de respaldo que este tipo de centrales aparentemente requieren de las centrales convencionales, ¿no? Aquí vamos a ver, o entendemos, por lo que he platicado con algunos funcionarios de la Secretaría de Energía, que va a haber nuevas disposiciones en materia de certificados. O sea, en términos de disposiciones administrativas, vamos a ver qué cambios hay para que se puedan operar y ver cómo funciona, ¿no? Esta parte de la temporalidad digo que es importante porque cuando diseñamos el mecanismo que tuve la oportunidad de participar, aquí había la duda de que si le poníamos una temporalidad o no. Fue una de las discusiones con los comisionados y algunos no quisieron. Ganó esta tendencia, pero yo siempre propuse tener una temporalidad porque eso va a garantizar que el precio no caiga a cero y llega un momento que hay una oferta de certificados y las metas no sean ambiciosas. También ahí tendrá que ser los requisitos que se fijen para el cumplimiento de obligaciones en materia de energías limpias, pues de manera estricta, para que pues, los que tengan certificados sigan pudiéndolos vender y sigan teniendo un valor atractivo en el mercado, ¿no? Ojalá que el mercado secundario de certificados se pueda implementar en esta administración para que sea no solamente un mercado entre particulares, sino que pueda ser mucho más atractivo. Bueno, el reglamento de la ley nada más lo voy a mencionar porque pues el tiempo para dejarlo en preguntas, pues habla de la planeación vinculante, prevalencia del Estado, los permisos, cómo se van a dar, el almacenamiento, como ya decíamos, las características, la importación y exportación y la manifestación de impacto social, que creo que es muy importante aquí, Moni, si quieres decir algo sobre la manifestación de impacto social. Bueno, Mónica. sí, esa manifestación es algo que ya se estaba haciendo, que no era mandatorio para varios proyectos, pero ahora sí se tiene que hacer. Y está muy ligado a muchas de las empresas nórdicas ya están presentando estos reportes dentro de GRI, digamos, los lineamientos que les sean exigidos. Entonces, pueden adicionar este estudio que ustedes están haciendo para que les obligan en Europa para presentar para estos estudios de impacto social. Hay que tener en cuenta que aunque hay una normativa europea, esa normativa y exige varios puntos, no todos los puntos son relevantes dentro de las exigencias de México. Entonces, aquí cada proyecto, o sea, ya no es
una diferenciación por empresa, sino una diferenciación por proyecto, justamente por la cuestión vinculante, Norma. Creo que tenemos, Norma, Sí. 10 minutos más. Entonces, me Sí, yo creo gustaría que mencionar rapidísimo, sí. bueno, lo de la LESE, no sé si quieras ahí mencionar algo más, em, No, y yo lo creo de las que DAC. las DAX. Bueno, es que me gustaría, la verdad, dejarlo un poco aquí, porque vamos a dejar esta presentación completa que hablamos del plan de gestión social. Y bueno, en términos muy generales, Simoni, la parte de las DAX, estas decías, ¿verdad? De planeación vinculante. Sí, Bueno, son unas disposiciones administrativas que lo que buscan es dar como certeza de cómo va a ser esta planeación vinculante, cómo lo va a implementar la Secretaría de Energía, que en resumen, como sabemos, hubo una convocatoria, se dio a conocer en un evento en la Secretaría de Energía el 17 de octubre del año pasado, cómo iban a ser estos proyectos vinculantes. Se dio un listado en estas disposiciones administrativas de carácter general y una primera convocatoria. Bueno, perdón, las DAX lo que hablan son de criterios, Moni, es que no sé si podamos y empezar, si más bien quieres los yo vamos a mencionar. lo digo acá. Por el tiempo, Moni, porque ya son Rapidísimo, 8:30, sí, quiero son las dejarte, reglas sí. técnicas, para que todos lo tengamos en cuenta. Entonces básicamente son las reglas técnicas y administrativas que nos ayudan para el cumplimiento de todos estos reglamentos que presentamos. Hay varios criterios que son los que están aquí enunciados, no los vamos a ver cada uno, pero aquí es importante anunciar que durante los 2 últimos años hemos estado hablando del código de red. Y muchas de las preguntas que me hacen es, ¿dónde está el código de red dentro de estas DAX, dentro de todo este combo? Entonces, aquí las podemos encontrar, se robustecen porque las podemos encontrar, digamos, no hay un capítulo que diga código de red, pero sí en 3 puntos de acá, de estos criterios de las DAX, son exigibles y son mandatorias. Entonces, son totalmente, siguen, no remasterizadas porque no han cambiado, pero sí se robustecen aún más. Las encontramos en el segundo punto de confiabilidad, en la parte de eficiencia y en la parte de innovación y desarrollo tecnológico. Entonces, hay que seguir también la parte, sí, confiabilidad, más o menos, sí, ahí están los 3 puntos. Con las Sí, demás también está vinculada, sí, Norma. pero quiero decir una cosa que no estamos dejando muy claro. Estos son los puntos que va a evaluar la Secretaría en cada proyecto que se presente en los nodos en donde se identifiquen los proyectos en la convocatoria correspondiente. Esta ya sucedió, pero en las próximas convocatorias tenemos que considerar que nuestro proyecto cumpla con todos estos criterios, ¿no? ¿Cómo va a contribuir a la satisfacción de la demanda? Que es lo que decía Mónica. Aquí tu código de red, ¿no? Que es lo que decía, es el Sí, número sí, sí, 2 sí, es y el que 3. aquí la situación de las DAX es que toda esta planeación que les presentamos se vuelve realidad cuando digamos, se publican las DAC y las cumplimos, ¿no? Entonces son como el último filtro Correcto. de la estrategia y toda esta ejecución, ¿vale? No sé si Correcto. quieres mencionar Entonces, algo sobre el GAT sí, y ya. sí, y entonces estas disposiciones, ¿quién las va a evaluar, no? Bueno, aquí les vamos a dejar todo lo que va a implicar cada uno de estos criterios, que no podemos abordar por el tiempo porque queremos abrirlo a preguntas de ustedes, con mucho gusto. A este sí me gustaría solo comentar en la parte de justicia energética, que ahora la ley y su reglamento nos hablan de que hay un monto específico para la implementación del plan de gestión social, que por lo menos el 0.5% de la inversión que se va a hacer sobre el proyecto total debe destinarse a la parte social y al involucramiento de la comunidad, porque muchos me han preguntado, oye, ¿cómo se va a evaluar este criterio de justicia energética? Es muy ambiguo. Pues uno de los criterios muy importantes es que tú identifiques las acciones con costos, cuánto vas a invertir para que la comunidad se involucre, ¿no? Además de la parte de pues, que tú identifiques los impactos socioambientales del proyecto, o impactos en su caso acumulativos o ya sean directos o indirectos, en tu plan de gestión social con las acciones que vayas a hacer. Y de seguimiento, también es muy importante que los planes de gestión social ahora tienen que tener un plan muy claro de seguimiento en términos del tiempo y de plan de comunicación hacia la comunidad, cómo lo vas a vincular y cómo vas a comunicar y que tengan atención a quejas, un mecanismo, que muchos de los planes que algunas empresas han presentado lo tienen, no todas, y además de la actualización. Ojo que el plan de gestión social cada año tiene que ser actualizado. Entonces, también esto es un importante considerando que hay que tener en cuenta, ¿no? Y bueno, básicamente esto lo va a hacer el grupo de análisis técnico, el análisis de cumplimiento de estos criterios para que tu proyecto pase o no, que está conformado
por SENACE, los titulares de la Unidad de Electricidad y la Dirección General de la Comisión Nacional de Energía. Evidentemente, perdón, lo dije mal, es el titular de la Subsecretaría de Planeación y Transición Energética y de Electricidad, el titular del SENACE. Entonces hay una coordinación entre autoridades, ¿no? Para que no digan solo la CNE de manera independiente. No, no, aquí hay una coordinación. Vemos que esto que está también en el comité técnico que tiene la CNE, que ya no pudimos entrar a ese detalle, que nos llevaría a una presentación, cómo está estructurada la nueva Comisión Nacional de Energía, pues se ve representado también en este grupo de análisis técnico para los proyectos y determinar si un proyecto cumple o no a cada uno de los criterios establecidos en estas disposiciones, ¿no? Y de todos modos, la interpretación de las disposiciones, en caso de que hubiera una duda, corresponde a la CNER, si no se ponen de acuerdo todo este grupo de análisis técnico, ¿no? Y entonces, bueno, se identifican las zonas. Por ejemplo, aquí puse el mapa de la primera convocatoria que va a ir cambiando con las nuevas convocatorias que entendemos que se planean por lo menos 3, entiendo, al año, pero no estoy segura. Eso dependerá cómo lo determine la propia secretaría, como una línea de política. Pero, pues, las etapas del proceso es que se registre el interés. Bueno, esta fue el primer convocatoria que fue al final aplazado una semana, como todos sabemos, y se fue de regalo de Navidad. Algunos tuvieron la suerte de que tuvieron su otorgamiento de su permiso simplificado, pero hay un registro de interés, se integra el expediente. También veo conectados varios participantes de esta convocatoria y me da mucho gusto. Gracias por atender la plática. La evaluación del proyecto, una aprobación, notificación de los permisos que se retrasó una semana y como les dije fue su regalo navideño. Y hay una convocatoria, ¿no? Hay una ejecución y seguimiento de los programas y el plan de operación. Pues nos ponemos a las órdenes, Norma y Mónica, con mucho gusto, y dejamos para preguntas. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Mónica y Norma. Sí, muchísimo contenido. Pero bueno, seguiremos hablando de esto. No sé si alguien tiene alguna duda. Nos habían puesto aquí en el chat un par de comentarios. Nos decían bueno, hay todas las la parte positiva de la reforma, pero cuáles son los aspectos negativos de la misma y lo que ya no se incluyó de la reforma anterior. Buena pregunta. Les voy a ¿Cómo no contar lo un entendí? poquito. Perdón, es que te fuiste muy rápido porque estaba aquí tratando de leer. Perdón, ¿me repites? Que se mencionó Súper. toda la parte positiva, pero la parte negativa y lo que ya no se incluyó de la reforma. Pues es que no, yo no puedo hablar de categorizar como negativo, o sea, simplemente es un nuevo modelo energético que responde a una reforma constitucional en donde, por ejemplo, ya no puede prestarse suministro básico por los particulares, ¿no? Que habían permisos que nunca se implementaron. Ese es un ejemplo que te puedo dar, ¿no? En donde antes no había una limitación para participación privada, con la prevalencia, pues si se puede considerar negativo, no lo sé. Ahora hay un 54 que se debe respetar, por eso digo que entre más crezca CFE, más van a crecer los privados, ¿no? O sea, viéndolo desde un punto de vista objetivo, porque es así. Si se puede considerar negativo, pues pudiera ser negativo que ya no. También no puedes poner libremente tu central sin que atienda esta planeación vinculante. Eso sí, también se puede considerar como un riesgo para las inversiones, pero no necesariamente negativo. Yo no quiero categorizar como negativo, simplemente es un nuevo modelo y pues vamos a ver cómo funciona. Entiendo, por ejemplo, Mónica, en estas conversaciones que tuvimos para presentar este webinar, que esto, por ejemplo, en Colombia se ha hecho, en algunos otros países, este tipo de planeación vinculante y este tipo de regulación, en donde el Estado tiene la participación junto con lo privado, predominante. Entonces, hay esquemas exitosos que han habido, pero pues yo no lo categorizaría a reserva de la opinión de Mónica como negativo, ¿no? O sea, sí hay temas que vamos a ver cómo se da como en un mercado, pues cómo hay competencias, si tiene prevalencia un actor, ¿no? Esos son como los riesgos que yo identifico del modelo, ¿no? En Yo términos lo muy veo generales. como, sí, y mira, pienso que toda reforma o todo nuevo plan, pues, tiene, digamos, situaciones, ¿no? Por ejemplo, los costos o bueno, hay varios problemas que podríamos pensar. Tal vez la parte vinculante, y hay que ponerlo sobre la mesa, podría llevarnos a pensar en de pronto mucha centralización, ¿no? Pero ya también dentro de las mismas regulaciones se están presentando soluciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo del GAT es uno de los situaciones para que haya una evaluación más pronta
de los proyectos, ¿no? Otro es cuellos de botella o que haya, digamos, frustración en cuanto a los tiempos que se tenían ya antes y los tiempos que hay ahorita, ¿no? Pero digamos que eso lo estamos viviendo, yo lo viví un poquitito el año pasado en algunos proyectos, pero justamente porque se estaba implementando toda esta normatividad, pero ahorita ya está fluyendo bastante bien, ¿no? Otra cosa es, de hecho, ahora me están escribiendo acá que está como se ve como muy complejo. Yo los invito a que cuando reciban la presentación, em, en el primer diagrama que nos mostró Norma está como que el mapa general que nos puede servir como una guía, ¿no? Para ver dónde estamos y a dónde tenemos que ir a aterrizar, que francamente es irnos técnicamente a las DAX, ¿no? También otra cosa que preguntaban, bueno, yo misma discutía el año pasado, era la incertidumbre, ¿no? Pero ahorita ya hay mucha certidumbre en muchas cosas y siempre aquí mi recomendación es aliense con alguien experto, con alguien que sepamos manejar ya más o menos cómo va esto y con eso pues reducen todos estos riesgos, ¿no? Entonces, toda ejecución no es así tan ágil, pero pues pienso que aquí se está haciendo bastante bien por parte de todos. Tenemos que poner pues también de nuestra parte, ¿no? Sí, aquí estoy viendo una pregunta, no sé si me permitiera contestarla. Dice que al parecer tenemos un problema con el sector eléctrico, con la CFE frente al TEMEC, podrían abundar. Pues yo no diría solo el sector eléctrico. O sea, todas las inversiones en materia de energía, pues tienen un riesgo con este nuevo modelo, porque evidentemente, como sabemos, el TEMEC tiene una revisión este año, eh, y ahí pues vamos a ver cómo se defiende el punto de la soberanía, porque pues México tiene compromiso sobre todo porque hay dos principios estructurales del tratado que deben respetarse, que es el trato de nación más favorecida, o sea, el mismo trato que le das a tus nacionales se los tienes que dar a tu inversión extranjera en términos del TEMEC, y no nada más del TEMEC, ojo, hay un tratado que no se habla que es el TIPAT, que también está Ujú. protegiendo la inversión en materia energética, que me parece muy importante hablarlo, ¿no? Entonces, en términos muy generales. Y entonces, en esta renegociación vamos a ver cómo el trato de nación más favorecida y el trato este, el de trato justo y equitativo, o sea, que le tienes que dar el mismo trato que al nacional y a las inversiones que le das, el mínimo trato que le das a tu inversión como local, se lo tienes que dar al inversionista extranjero. Y eso México lo firmó, con independencia de las cláusulas soberanas del derecho internacional, y cada país es soberano para poner su regulación interna, ¿no? Entonces tienen que respetar estos acuerdos, porque vemos que el recurso que existe es el arbitraje de inversión, Estado a Estado o Estado particular, que son procesos muy caros, ¿no? Y muy onerosos, que también es un medio de defensa, si no hemos acudido a un medio local de defensa, que también es parte de la duda que existe que va a pasar con una inversión, que cambien las reglas del juego, ¿no? Entonces también vamos a ver pues cómo evoluciona el tema de la reforma judicial, que también es un riesgo, ¿no? Pensando también en la pregunta previa que tenemos y pues no lo podemos obviar, ¿no? Que es un riesgo en caso de que haya una omisión por la autoridad o en caso de que yo quiera presentar algún recurso de inversión Estado a Estado, ¿no? O sea, creo que esto es algo que requiere más análisis, pero pues existen medios para resolverlo a nivel internacional, ¿no? En el marco del TEMEC, vamos a ver México cuál es la postura. Entiendo que hay grupos de trabajo que están poniendo la postura nacional, pero pues no creo que nos podamos arriesgar tanto, porque recordemos que el TEMEC lo que tiene es que aunque las sanciones Estado a Estado no necesariamente van a ir sobre la materia eléctrica, pueden ir sobre otros bienes y servicios que afectarían más a la economía nacional. Entonces yo creo que ahí el gobierno, lo que entiendo es, tiene una posición muy conservadora a pesar de todo lo que se ha dicho en el discurso, porque pudieran ir contra la parte de la industria automotriz, la parte alimentaria. Entonces, el TEMEC tiene sus consideraciones particulares, ¿no? Que yo creo que también daría para un webinar específico, pero, perdón, aquí Luis, no puedo abundar más el tema en este momento, pero vemos que el TIPAT también tiene cláusulas que protegen la inversión no solo en hidrocarburos, sino también en materia eléctrica, ¿no? Que Sí. si luego la Cámara gusta, podríamos traer algunos expertos y compartir los temas específicos en la materia, con mucho gusto. Sí, yo Muchas lo veo gracias. como que en el TEMEC, Norma, a ver, ¿tú cómo lo ves? No está cuestionando ni la soberanía, ni tampoco que CFE y Pemex sean ya empresas
nuevamente completamente del Estado. Pienso que el problema está en que las reglas de participación pues sean iguales, ¿no? Lo que tú decías, que no se favorezca a una u otra empresa. Y pienso que, aunque la pregunta está enfocada a CFE, pienso que el foco más en el TEMEC podría estar enfocado en Pemex, ¿no? Porque Es con las dos hay mayores materias. impactos. O sea, yo no podría calificar si son mayores o menores porque ese es un tema Sí, económico que yo no ahí tengo es el mi conocimiento para opinión. hacerlo. La Sí, verdad, yo soy ahí pienso que abogada, el tema entonces, es, sí, ahí el tema es de la igualdad de reglas, ¿no? Para participación. Entonces, pienso claro, que es lo y que que se va se a llegue a un discutir. acuerdo que sea favorable para ambas partes, porque México no pudiera asignar o firmar algún compromiso que estuviera en contra del TIPAD, ¿sí me entiendes? Exacto. O sea, realmente los compromisos van vinculados. Ningún instrumento internacional puede verse de manera independiente sin ver los compromisos que has adquirido en otras, eh, con otros tratados, ¿no? Entonces, también recordemos que otra protección que tenemos a nivel internacional, en caso de que haya mucha duda sobre los tribunales, ya para no tener mucho tiempo, Andrea, en esta pregunta es el tema de los acuerdos de los APRIs, ¿no? Los acuerdos de protección de inversiones extranjeras que tiene México asignados con España y con algunos otros países, ¿no? También estos son otra opción en caso de que tú sientas vulnerados tus inversiones, ¿no? En el marco internacional con el país que corresponda, sea con los Países Bajos, con algunos otros que no recuerdo, como España. Entonces, es muy importante ver todo el marco, ¿no? No solamente categorizar, perdón, Luis, que no podamos entrar a mucho detalle, ¿no? Aquí tengo una pregunta que me están haciendo, si me permiten, sobre qué instrumento regulatorio establece el derecho del permisionario para acceder y consultar las lecturas de sus medidores. Pues hay varios, ¿no? O sea, que están las reglas del mercado, siguen vigentes los manuales. Aquí, Mónica, yo creo que esta pregunta más bien sería para Mónica, para acceder y consultar las lecturas de sus medidores. Pero pues está el código de red, entre otras, las disposiciones del mercado, algunos manuales. No sé, Moni, aquí si gustas especificar tú que eres eh, la experta en la parte técnica. Estás en silencio. Sí, tu micrófono está apagado. Sí, ya, perdónenme. Bueno, digamos, la parte para ver todo lo de las mediciones, esto lo vamos a ver en las DAX, que es justamente lo que no alcanzamos a ver, pero ahí está muy explícito las normas que se tienen que cumplir y en el código de red vemos claramente cómo ya si nos vamos, o sea, están las DAX y ya nos vamos al código de red, ahí ya vemos claramente dónde nos están pidiendo la parte de lecturas, quién puede acceder, que básicamente hay unas unidades de inspección, que ya, de hecho ya hay unidades de inspección que son los que pueden acceder, o sea, no es CFE, son las unidades de inspección de forma inicial. Entonces, creo que esa es la respuesta cortita, porque sí tendríamos que revisarlo eso es una plática también y hay que revisarlo en código de red, ¿no? Sí, aquí veo algunas preguntas de algunos amigos muy queridos. Aldrid, Richard, gusto en saludarte. Monsi Muñoz, Aldrid nos dice que los autoridades les dio parálisis. Pues sí, por análisis sí, es correcto, ¿no? Estuvo bloqueado durante la administración López Obrador los proyectos de generación por privados, ¿no? Y estoy de acuerdo, ¿no? Al final de la fila para equipos. Evidentemente, este tema coincido contigo, ¿no? En el plan vinculante, pues muchos, parece imposible, ¿no? Entiendo que hay cartas de compromiso también para el desarrollo de estos proyectos. No sé si desconozco la verdad, Aldrid, porque no estoy adentro ahora de la administración. Me pareciera que algunos proyectos ya estaban en la cola y se recuperaron con esta planeación, no te lo puedo garantizar, pero pues sí parece imposible lograr por los plazos, ¿no? Sobre todo porque pues cómo vas a lograr, por ejemplo, las garantías, ¿no? Que son muy onerosas en ese tiempo. Coincido contigo, me da pena que no te pueda dar otra respuesta porque sí coincido con tu consideración, ¿no? Ojalá que se pueda ir flexibilizando. Entiendo que va a haber modificaciones en los plazos también en las nuevas, por lo que he platicado con algunos funcionarios de CENER, en jurídico, entiendo que va a haber nuevas modificaciones donde se flexibilizan un poco estas reglas. No lo sabemos porque no conocemos, pues como, por lo menos de manera personal, yo no conozco las nuevas DAX ni los borradores de la nueva convocatoria, pero sé que hay algunas modificaciones en beneficio de los proyectos. Ojalá que esto que consideres, pues sí se incluya. Monse nos dice, Monse Muñoz, gusto en saludarte. La planeación parece que viene bien formulada, sin embargo, ¿qué mecanismos hay para dar seguimiento a los proyectos, verificar que se cumplan? Bueno, esto va a ser con las unidades de inspección y verificación, entiendo. Y pues sí,
muchos proyectos de transmisión y distribución llevan parados más de 7 años. Aquí estamos esperando ver, no le llaman ahora subastas, pero si analizas detalladamente se puede abrir a procesos competitivos, ¿no? Entonces, a lo mejor hay algún mecanismo, no sé si es, porque lo he preguntado directamente, para la parte de transmisión y distribución se va a ver alguna convocatoria, alguna temporada abierta. No lo ha definido la Secretaría, pero sí están considerando a los privados como coadyuvantes para el desarrollo de la transmisión y distribución, porque el Estado no tiene los recursos desafortunadamente, ¿no? Y es muy ambicioso y muy agresivo el PLADES en este contexto, ¿no? Entonces es muy importante, como bien dices, que la transmisión y distribución avance para que nuevos proyectos grandes, ¿no? También aquí tenemos la presión del nearshoring y la presión de todos este tema de los nuevos data centers que quieren instalarse en nuestro país. Por ejemplo, y vemos que hay mucho problema con la parte del agua. También aquí la política del agua tiene que estar con esta nueva ley que fue aprobada, incorporada o vinculada con el sector energético, porque entiendo que el recurso, la cantidad de agua, no soy experta, no soy ingeniera, como lo saben todos ustedes, pero entiendo que la cantidad de agua que se requiere para un data center es muchísima. Entonces, también la política ambiental en materia de agua tiene que estar vinculada con esto para que también pueda desarrollarse. Espero que te dé un poco de claridad. Y con mucho gusto, bueno, la presentación aquí la cámara nos va a hacer favor de compartirla. Si por mi parte no hay problema, entiendo que por Mónica tampoco. Con mucho gusto, también ahí vienen nuestros datos para cualquier otra pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta que alguien quiera hacer. No veo otra. Sí, no, más bien yo creo que ya vamos cerrando. Muy agradecida. Muchísimas gracias, Norma y Mónica, y gracias a todos por su paciencia con los problemas técnicos que tuvimos. Pero bueno, ya vamos a mandar la presentación, también quedó grabado, lo vamos a subir al canal de YouTube de la cámara y se los vamos a compartir la liga. Y les estaremos avisando de los próximos webinars que va a haber en materia de la reforma energética y de otros temas que tendremos durante este año. Muchísimas gracias a todos. Buen día. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a Gracias todos los por atender asistentes. el webinar. Normita, muchas Les mando gracias. un abrazo. Hasta luego, gracias. Chao, chao, bye.